Buenos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema y vamos a comenzar también con el bimestre, con ese temita que es muy frecuente en exámenes de admisión, es muy frecuente en la vida real, es muy frecuente en la vida social, es muy frecuente en las noticias, que es el tema de estadística. Vamos a empezar con la primera parte de estadística para darle un concepto, ¿no? Porque muchas veces en la televisión hemos visto gráficos estadísticos, pero no hemos hablado de estadística aún, entonces vamos a dar una reseña de cómo los estadísticos o ingenieros estadísticos crean sus gráficos, ¿no? A partir de qué cosa crean ese tipo de gráficos o de repente qué relación tienen, ¿no? Cuáles son sus características que toman para crear esos gráficos y muchas cosas más. Está bien que tienen nombres en específico. Entonces, por esa razón vamos a hablar en esta primera parte, vamos a definir estadística, población y muestra. Vamos a interpretar las tablas de distribución de frecuencias, que son las cantidades de los datos, ¿no? Vamos a estimar porcentajes relacionados a una muestra real, ¿no? Los porcentajes que ya conocen el tema de porcentajes. Vamos a analizar gráficos estadísticos y a distinguir las clases de gráficos que existen, ¿no? Listo. Entonces comencemos. Vamos a hablar sobre el concepto, ¿no? ¿Qué es la estadística? Es una ciencia que nos provee de un conjunto de métodos, pautas y procedimientos para la recolección, organización, clasificación, ¿no? Análisis e interpretación de datos en forma adecuada para en base de ellos tomar decisiones ante un problema o fenómeno. Ahora, los ejemplos que podemos tomar de esto, ¿no? De este pequeño concepto, sería estudiar la variación mensual del precio del dólar durante los últimos 5 años para averiguar qué mes del año es el más favorable para comprar dólares. Y otro ejemplo sería el grado de aceptación de un producto por los consumidores para averiguar la rentabilidad de un negocio dedicado a tal producto. Ahora, pero el detalle sería, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, siempre en estadística lo que ustedes van a analizar, como dicen, son un conjunto, ¿no? De métodos, pautas y procedimientos. O sea, la estadística se encarga de eso, ¿no? De darle un significado a la información que tú tengas, ¿no? Entonces, esa información va a pasar por un métodos, pautas o procedimientos, sí. ¿Para qué? Para que tú puedas organizar, clasificar y analizar. Entonces, hay que contextualizar un caso. Y eso es lo que hemos visto en los ejemplos. Por ejemplo, la variación mensual del precio del dólar es un caso, porque tú puedes analizarlo a través del tiempo. El dólar, como ustedes ven actualmente, por ejemplo, va variando cada mes, ¿no? Entonces, las variaciones son mensuales, diarias, o sea, va a ir dependiendo también. Otro caso puede ser el grado de aceptación de un producto, ¿no es así? Que puede variar de bastante o poco, ¿no? Dependiendo de los casos. Ahora, si hablamos de clases o tipos de estadística, por así decirlo, o clases de estadística, serían la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya, profe, pero ¿qué es la estadística descriptiva? Es la que se ocupa de la recolección, organización, presentación, descripción y simplificación de datos. ¿Y la inferencial qué es? Es la que se basa en resultados, análisis de datos y aplicando las teorías necesarias, pretende inferir las peculiaridades y las leyes que gobiernan la población de la cual proceden los datos. Entonces, básicamente la descriptiva es lo que ustedes ven lo que hacen en los censos, ¿no? O cuando ustedes les dicen, estamos haciendo una encuesta. Eso es estadística descriptiva. Están recoleccionando información, van a organizar la información, porque, a ver, no es que te hagan preguntas al azar, ¿no? Te hacen preguntas que son las mismas para todos, ¿no? Entonces, van a organizar y van a presentar, o sea, toda esa información lo presentan. Y luego van a describir, van a decir, ¿saben qué? El 20% de mujeres, por ejemplo, les gusta tomar gaseosa, ¿no? Al 10% de mujeres les gusta tomar cerveza, supongamos, ¿no? O agua, ¿no? Dependiendo. Cosas así. Entonces, eso es descripción. Y simplificación de datos. ¿Cómo simplifican los datos? A través de los gráficos. Esa es la mejor manera de simplificar algo. O sea, por eso la estadística descriptiva se encarga de eso, sí. En cambio, la inferencial se encarga de analizar los datos. ¿De qué manera? O sea, analizan los datos. Ya no solamente ellos se encargan de mostrar los datos, sino se encargan de analizar. ¿De qué manera? A ver, si yo te digo esto, el 2020, no, el dólar estaba 3.60, ¿ya? El dólar. Pero hoy día, el 2021, está 4 soles. Entonces, esto es una información,
que puedo sacar de la estadística descriptiva. Pero el inferencial, ¿qué dice? Ha habido un porcentaje de aumento, ¿ya? Voy a suponer que es un porcentaje del 15%. ¿Yo qué digo? Ha habido un 15% de aumento en el dólar del 2020 al 2021. ¿Qué estoy haciendo? Analizando los datos. Porque estos son datos. ¿Qué estoy haciendo? Analizando. ¿Qué estoy aplicando? Teorías. Ahora, puedo aplicar muchas teorías, en la estadística hay bastantes teorías, pero de esa manera tú interpretas, ¿no? De esa manera usas la estadística inferencial. ¿Y dónde usualmente se usa en ese tipo de análisis? Por ejemplo, en el clima, ¿no? Porque en el clima ustedes ven que hacen predicciones, ¿no? Supongamos que el clima hoy día es frío, mañana es caliente, ¿no? O es templado, o hace sol y así. Entonces, la estadística diferencial, ¿qué hace? Hace predicciones. ¿Sabes qué? Para el día de mañana, ¿no ves que usted sale? Dice, va a ser soleado. Porque es una predicción, ¿no? A través de los datos pasados, ¿no? También en muchos campos hay, ¿no? Hasta en los bancos, ¿no? En los bancos también hay predicciones. Y ustedes no sé si han visto que los economistas dicen, ¿no? Se prevé que para el 2021 el dólar esté en 4.10. ¿Y cómo hacen eso? ¿De la nada? O sea, sin, así nomás, especulación, no. Tienen que usar teoría, analizar los datos, ¿no? No solamente son especulaciones, sino son a través de operaciones matemáticas un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, cosa que eso no vamos a ver todavía, ¿no? Así que no se preocupen. Bueno, entonces vamos ahora a decir los conceptos básicos. Entonces, un estadístico, ¿qué cosa mira? Primero mira la población y se fija la muestra. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los individuos en las cuales presenta una característica que se tiene interés en estudiar. Por ejemplo, yo si quiero hacer una encuesta, me voy a enfocar solamente en la población peruana, ¿ya? Entonces la población peruana va a ser mi objetivo. Pero tengo que ser sincero. ¿Yo voy a poder tomar o voy a poder encuestar a todos los peruanos? No, no, es imposible. Por eso la población simplemente refleja a los que tú quieres encuestar. Pero tu muestra, ¿qué es? Es tu público objetivo. Por ejemplo, la muestra que es un subconjunto de la población elegido convenientemente con el propósito de obtener información y conclusiones de la población del cual proviene. Se toman muestras cuando es difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población. O sea, si yo veo que es muy difícil hacer una encuesta a todos los peruanos, ¿qué es lo que hago? ¿Sabes qué? Digo, voy a solamente encuestar a 100 peruanos, bueno, sí, a 100 peruanos de cada departamento. Más fácil, ¿no? A 100 peruanos, a cualquiera. Que solamente 100 de cada uno. Entonces, eso sería una muestra, ¿no? Eso sería una muestra. Y eso es lo que han hecho en las encuestas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que Datum o Ipsos, ¿no? Que son las encuestadoras, hacían sus encuestas, ¿no? Te decían, y eso que no salían todavía los resultados, o sea, mucho antes, ¿no? Es que hacían, decían, en marzo, por ejemplo, decían, ¿no? Pedro Castillo tiene, 50%, decían, ¿no? O 50,8%, y Keiko tiene 49,2%. Y así iba, ¿no? ¿Y cómo ellos sacaban ese porcentaje? ¿Porque hacían encuestas todas las semanas a todos los peruanos? No. Ellos tomaban una muestra, pero su muestra tiene que ser muy confiable. Ahora, pero siempre ellos te decían, siempre hay un porcentaje de error. Ellos te decían, hay un porcentaje de error del 1%. ¿Eso qué significa? Que ese porcentaje de error puede ser más o menos para ellos dos. O sea, puede ser más uno o menos uno para los dos, ¿no? O sea, va a ir dependiendo de cómo pueda variar, ¿no? ¿Y por qué ponen esto? Porque no todo es exacto. Porque esto es una muestra, no es un dato real. Las muestras son encuestas a algunos pobladores, no son a todos, ¿no? Entonces siempre ustedes que vean esas encuestas, tengan en cuenta que solamente están encuestando a una población en específico, no a todos, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Población, puede ser población del Perú, muestra 500 personas del distrito de Surco. Entonces solamente mi muestra va a ser Surco, básicamente, ¿no? O las personas que viven en Surco. Listo, vamos a variar la estadística. ¿Qué es variar la estadística?
Al hacer un estudio de una determinada población, observamos una característica o propiedad de sus elementos o individuos. Por ejemplo, con los alumnos y alumnas de nuestra clase, podemos estudiar el lugar donde viven, el número de hermanos, la estatura, etcétera. A cada una de estas características estudiadas se le llama variable estadística. Entonces creo que se entiende que la variable estadística son las características de algo o alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen acá, ¿no? Alumnos y alumnas de una clase. ¿Qué pueden estudiar de esas personas? Por ejemplo, dónde viven, ¿no? El lugar donde viven, el número de hermanos que tienen, su estatura, su peso, sus años, su edad, mejor dicho, ¿no? O de repente cuántos años están estudiando en el colegio, etcétera. Entonces, esas características se llama variable estadística, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De una población de un colegio, por ejemplo, una variable, ¿cuál sería? ¿En qué vienen al colegio? ¿No? Eso es una característica también. Pueden decir algunos combi, otros pueden decir bus, otros pueden decir carro propio, otros pueden decir un carro particular, etcétera. ¿Ven? Entonces son características. Otra variable puede ser ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿No? De repente viven 3, 4, 5. Entonces va a haber una variedad de respuestas. Ahora, pero las variables, como se dan cuenta, pueden ser muchas. Entonces vamos a separarlas en varias partes. Primero vamos a separarlo en variable cualitativa, cuantitativa y variable discreta y continua. ¿Está bien? Pero, ¿saben cuál es lo bueno? Que dentro de la variable cuantitativa van a encontrar la discreta y la otra, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos primero en la cualitativa, que es la más fácil. ¿Qué es una variable cualitativa? Es cuando se presenta una cualidad o atributo de la población. ¿Cómo así? Mira, una cualidad o atributo de la población se refiere a algo que no se pueda contar, básicamente. ¿Cómo no se puede contar o no se puede poner un puntaje? Por ejemplo, el estado civil. Esa es una variable, ¿no? Si tú le preguntas a una persona, ¿eres soltero, casado o viudo? ¿No? O le preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu estado civil? Le dice, ¿no? Tú puedes decir soltero, casado o viudo. ¿Y por qué usted dice que no se puede contar? Porque estas respuestas no tienen una cantidad, ¿no? Tú no estás diciendo soy 50% soltero. No existe eso, ¿no? O no puedes decir soy casado al 80%. Tampoco. Eres soltero, casado, viudo. Lo mismo en la variable en las profesiones. Si tú de repente dices, ¿no? ¿Qué eres? ¿No? ¿Cuál es tu profesión? Ah, ingeniero, médico, abogado, contador, biólogo, no sé, médico, etcétera. Entonces, hay muchas profesiones, pero siempre vas a decir algo en específico. No vas a decir soy un muy buen ingeniero. No, 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 no. Te estoy preguntando tu profesión, ¿no? O soy el ingeniero que es más 20% mejor que el otro. No. No estamos hablando de cantidades, son cosas específicas. ¿Ve? Es una cualidad o atributo de la población. Ahora, en caso de la cuantitativa es al revés. Es cuando los valores que asumen son números, como resultados de conteos. Por ejemplo, el peso, la edad, la estatura. Cuando te preguntan, por ejemplo, estas cosas, tú respondes con una cantidad numérica. Entonces a eso se le llama variable cuantitativa. Pero dentro de la variable cuantitativa, no, está la discreta y la continua, que se diferencia básicamente en dos cosas, que unas son enteros y las otras son decimales. O sea, una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Tú me vas a decir 0, no, no tengo, 1, tienes 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Pero siempre van a ser números enteros. Nunca me vas a decir, profe, tengo 1,5 hermanos. Tengo 2,8. No, nunca vas a usar los decimales, ¿no? En cambio, cuando hablas de variable continua, es otro tipo de preguntas que sí vas a usar. Por ejemplo, si te preguntan por la estatura, ¿no? Si te preguntan por tu estatura, ¿tú qué vas a decir? Ah, yo mido 1,73 m, yo mido 1,82 m, y esos son decimales, ¿no? Yo mido 1,40 m, 1,60 m, etcétera. Entonces, eso de ahí son variables continuas. ¿Por qué? Porque son decimales. Muy bien, entonces vamos a analizar esas variables cualitativas, ¿no? Que son muy importantes y vamos a usar bastante. La frecuencia, ¿qué es, profe? La frecuencia es la cantidad de datos, nada más. ¿Está bien?
Todo lo que te están diciendo acá es eso, ¿ya? Pues mira, si lo que lo leemos. Frecuencias son cuando se han recogido los datos correspondientes a una variable estadística, hay que tabularlos, es decir, hay que confeccionar con ellos una tabla en la que aparezcan ordenadamente. O sea, las frecuencias van ordenadas, o sea, tú vas a contar tus datos o tus variables que tengas, ¿no? Por ejemplo, los que pesan 80 kilogramos, ¿no? Van a ser 8. Estás ordenando. Los que pesan 50 kilogramos son 5. Estamos ordenando las variables cualitativas, ¿no? A través del peso, ¿no? Peso, 80, 50 son 8 y 5 personas, ¿no? Y así sigues ordenando, ¿no? Luego, es muy importante ahora tener en cuenta que hay una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. ¿Tiene diferencia? Sí. La frecuencia absoluta es el número de observaciones que presenta esa clase, o sea, el total. O sea, lo que te está diciendo es que es el número total de encuestados, ¿no? Encuestados o de repente que están en una clase, etcétera, ¿no? Y la frecuencia relativa viene a ser, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones, ¿no? Eso vamos a entender un poquito más, que vendría a ser una cantidad, una parte de la cantidad. Por ejemplo, acá está, fíjate, esta es frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta viene a ser la cantidad total, mira. Características, por ejemplo, medallas ganadas de peruanos, supongamos, en un concurso de matemáticas. Ganaron oro, 7. Ganaron plata, 9. Ganaron bronce, 4. ¿El total cuánto sería? La suma de estos. O sea, 20 personas, ¿no? O sea, 20 estudiantes de repente han ganado medallas en total, puedo decir. Pero, si tú quieres saber la frecuencia relativa, lo harías a través de fracción o porcentaje. O sea, divides la cantidad entre el total, que sería 7 entre 20, 0,35. 9 entre 20, 0,45. 4 entre 20, 0,20. Esto es la frecuencia relativa. Ahora, luego de esto, si tú sumas estos tres, te da 1, evidentemente, ¿no? Y ahora, ¿y esto cómo lo transformas al porcentaje? Por 100%. ¿Cuánto te da? 35%. Por 100%, 45%. Por 100%, 20%. Y la suma te tiene que dar 100%. Entonces, tienen que ir acostumbrándose a verlo de esta manera. ¿Está bien? A saber interpretar. Y esto, por ejemplo, hacen todos los estadísticos. Todos los estadísticos tienen que hacer sus tablitas, ¿no? ¿Para qué? Para poder diferenciar o ahí ordenar su información, que es muy importante. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a los ejercicios una vez, ¿ya? Veamos, primer ejercicio, ¿qué te dice? En una emisora radial se preguntó a los radioescuchas, ¿no?, sobre la preferencia de los chocolates A, B, C, D y E en la ciudad de Lima y obtuvo el siguiente gráfico. Los chocolates A, B, C, D y E, estos serían los que están abajo, y los que están acá son cantidad de habitantes. Entonces hay que analizar esta gráfica, ¿ya? Analicemos la gráfica. Para los que les gusta el chocolate A, ¿cuántos son? A ver, esta barrita, ¿qué significa? Que es su altura de la cantidad de habitantes que les gusta el chocolate A. Esta altura, ¿qué significa? La cantidad de personas que les gusta el chocolate B. Esto de acá, los que les gusta el chocolate C. Esto de acá, chocolate D y esto chocolate E. Entonces puedo decir que a los de chocolate A, ¿cuántos les gusta? 3.000. A los de chocolate B, 7.000. A los de chocolate C, 10.000. A los chocolates D les gusta a 5.000 personas y a los chocolates E, 5.000. Listo, pero vamos a empezar esto. ¿Cuál es el total de la muestra? Entonces, hay que tener en cuenta algo. Los radioescuchas que han participado en esta encuesta, ¿son todos? No necesariamente, ¿no? O sea, me refiero a que, supongamos que, yo les digo, Radio Moda. En Radio Moda encuestaron de repente el día de hoy a 100 personas. ¿Esas 100 personas son todos los radioescuchas que tiene Radio Moda? No, hay más personas que los escuchan. Pero esto se le llama muestra. ¿Por qué? Porque no representa a todos, ¿no? A todos los radioescuchas, ¿no?, que tiene Radio Moda. En este caso, a esta radio, por ejemplo, ellos no representan el total. Pero se le dice muestra por eso. Así es que esto no es la población. Esto es una muestra, porque no son todos
los radioescuchas. O sea, ellos no han entrevistado, no han hecho una encuesta a todos los radioescuchas. Por lo tanto, simplemente suma las cantidades, ¿no? Entonces dices, a los que les gusta chocolate A son 3.000. Sumamos 3.000 más 7.000 que le gustan los de B, más 10.000 que le gustan los de C, más 5.000 que le gusta el chocolate D, y por último 5.000 también a los que le gusta el chocolate. Y simplemente suma, y ese es el total de la muestra. ¿Cuánto sería eso? Sería 20, 25, 30.000, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el total de la muestra? Son 30.000 habitantes, ¿no? O 30.000 personas, 30.000 radioescuchas, ¿no? Ahí le puedes poner, lo pones. ¿Ya? Listo, sencillo. Ahora, pero ¿qué pasa si te preguntan ahora, ¿cuántos habitantes prefieren el chocolate B? Ya, así facilito, pues simplemente interpreta la gráfica. Chocolate B, ¿cuántos le gustan? A 7.000. Listo. Sigamos. ¿Cuántos habitantes prefieren el chocolate C? Interpretas la gráfica, sería 10.000. Sencillo, ¿no? Está fácil. Eso es estadística, por si acaso. Eso es interpretar tu gráfico. Están aprendiendo a interpretar los gráficos. Pregunta, ¿cuál es el chocolate preferido en la ciudad de Lima? Recuerden que la encuesta, ¿dónde fue? En Lima. Por lo tanto, por eso te preguntan así, ¿no? ¿Cuál es el chocolate más preferido? Sería el C, ¿no? Porque C tiene más habitantes o más personas que les gusta, ¿no? 10.000. Entonces, ¿cuál es el chocolate preferido en la ciudad de Lima? El C, el chocolate C. Y la 5. ¿A cuánto asciende en porcentaje la cantidad de habitantes que prefieren el chocolate A en la ciudad de Lima? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A cuánto asciende en porcentaje la cantidad de habitantes que prefieren el chocolate A en la ciudad de Lima? ¿Qué te está diciendo? Que el chocolate A, ¿cuánto porcentaje representa del total, ¿no? De habitantes o de encuestados, ¿no? Entonces, a ver, nosotros sabemos que el total son 30.000. Entonces ponemos acá, total 30.000. ¿Y cuántos les gusta el chocolate A? A los que les gusta el chocolate A son 3.000, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hay el porcentaje? ¿Cómo sé cuánto es el porcentaje? Fácil. Lo que tú haces es decir, si tú quieres saber el porcentaje de A, dices, el porcentaje de A sería igual a... ¿Cuántos son en A? 3.000. Eso lo divides entre la cantidad total de habitantes, ¿no? El total de la muestra, que sería 30.000. Y si lo quieres en porcentaje, lo multiplicas por el 100%. Y luego, ¿qué haces? Simplificas. 3 ceros, 3 ceros. Un cero con un cero acá. Tercia, tercia. 1, 1. Entonces, ¿qué te queda arriba? 1 entre 1, 1 por 10, 10. ¿Qué te queda entonces? 10%. Entonces, ¿qué significa? Que los chocolates A representan el 10%, ¿no? Del total. ¿Está bien? Los chocolates A representan el 10% del total. ¿Está bien? Sencillo, ¿no? Facilito. Muy bien, a eso se refiere con asciende, ¿no? ¿A cuánto asciende? Bueno, vamos a la 6. En la 6 vamos a hacer preguntas teóricas. Te dicen, completa el enunciado indicando si es cuantitativa o cualitativa. ¿Qué dice? Las notas de un grupo de alumnos es una variable. A ver, las notas de un grupo, ¿qué sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Entonces, las notas, por ejemplo, son 15, 14, 18, 17. ¿Estos qué son? Números. ¿Y qué variables son esos en ese caso? Cuantitativas. Ahí me ponen la explicación, ¿eh? Al costado. ¿Ya? Me ponen la explicación. ¿Por qué es cuantitativa? Ya. Listo. Ahí yo también les estoy explicando, ¿no? Sigamos. Las clases de bebida gaseosa es una variable. ¿Cómo que las clases de bebida gaseosa es una variable? Entonces, ¿qué tipos de bebidas gaseosas existen? ¿No? Entonces, de repente puede existir una gaseosa con sabor a lúcuma, ¿no? O sabor a fresa, o sabor a maracuyá, qué sé yo. Entonces,
existen clases de gaseosa. Pregunta, ¿esas clases de gaseosa tienen números? No, no, son nombres en específico, son características, son cualidades. Entonces, ¿qué tienen, no? De repente su sabor, el sabor, por ejemplo, es una cualidad que tiene ese tipo de gaseosas. Entonces, en este caso son cualitativas, porque no tienen cantidad, ¿no? Sino cualidades, ¿no? O características que no llevan una cantidad. Listo. El sexo de un grupo de personas es una variable. A ver, el sexo de las personas, o sea, masculino, femenino. Bueno, y ahora meten otros tipos, ¿no? Ya eso no nos interesa. Pero eso de acá, o estos que existen también, ¿qué tipo de variables son? ¿Tienen un número, no? ¿Tú dices acaso yo soy 10% masculino? No, no. Tú dices yo soy 90% femenina. Tampoco no dices eso. Entonces, tú dices solamente masculino, femenino y etcétera. Por lo tanto, como son cualidades y características, o características sería cualitativa, ¿no? Porque no llevan ninguna cantidad. Y por último, las edades de los empleados de una empresa es una variable. Ya, pues, o sea, un empleado puede tener 24, 28, 40, etcétera. Entonces, esos son variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque están ejemplificados por números, ¿no? O las respuestas siempre van a ser números. Listo. Entonces acá lo explican. Explicación de estas cuatro, por favor. ¿Ya? Es muy importante para saber si entienden el significado de cada una de ellas. Y por último, vamos a la 7 y la 8. ¿Qué dice la última pregunta? Se estudia la preferencia de los alumnos del colegio hacia las bebidas A, B, C y D. Luego de escoger una muestra, se tiene el siguiente diagrama circular, ¿no? Acá tenemos un diagramita circular. Y te dicen, a ver, del diagrama circular te dicen que a los que le gusta la bebida A son 300, a los que le gusta la bebida B son 400, a los que le gusta la bebida C son 600 y a los que le gusta la bebida D son 700. Te están diciendo, indique la diferencia en porcentaje de los sectores B y C. Ahora te están pidiendo en porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Y encima la diferencia. Entonces, a B cuántos les gusta. Les gusta 400. Y a C cuántos les gusta. 600. Ahora, pero ¿cuál sería la muestra total? Porque eso es muy importante también. ¿Cuál es la muestra total? La muestra total es el número total de encuestados, que sería, a ver, sumamos 300 más 400 más 600 y más 700. Esto sería 2000, ¿no? 2000. Entonces, quedaría así. ¿Cuántos son en la muestra total? 2000. Ahora, pero a ti no te están pidiendo eso, te están diciendo identifique la diferencia en porcentaje de los sectores, profe. Entonces, para comenzar, resta. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? En cantidad solamente, ni siquiera en porcentaje todavía. Sería 600 menos 400. Profe, la diferencia es 200. ¿Ya? O sea, hay una diferencia de 200 personas. Pero, tú lo quieres en porcentaje. Entonces, esta diferencia lo divides entre el total. 200 entre 2000 lo divides y lo multiplicas por 100% porque tú lo quieres en porcentaje. ¿Y acá qué haces? Simplificas. Dos ceros con dos ceros. Un cero con un cero. Mitad, mitad, 1, 1. 1 entre 1, 1 por 10, 10%. ¿Qué significa esto? Que la diferencia en porcentaje de los sectores B y C, ¿cuánto es? 10%. Ahora, si tú querías, también podías hallar el porcentaje de 600 y el porcentaje de 400, ¿ah? Y luego restabas los porcentajes. Esa es otra forma. Pero es un poquito más largo, ¿no? Esto es más directo, ¿no? Pero igual, puedes tomar cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Muy bien. Y por último, la 8. La 8 te dice, indicar la suma de los sectores ABC en porcentaje. Entonces ya sabes, tú sabes que A son 300, B 400, C 600, o sea, súmalos. Súmalos como cantidad y ya luego lo vas a relacionar con el total. Sería entonces 300 más 400
más 600, que sería 1300. O sea, ¿cuántas personas, no, les gusta, no, los tres? 1300. Pero a ti te piden el porcentaje. Entonces decimos sería 1300 entre el total, que sería 2000. Pero como queremos en porcentaje, multiplicamos por el 100%. Listo. Y acá resolvemos, pues, ¿no? Simplificamos. Dos ceros arriba con dos ceros abajo se van. Un 0 se va con un 0. Luego digo la mitad, 1. La mitad de 10, 5. ¿Cuánto sería 13 por 5? Sería 65. Ese sería 65%. Entonces, ¿a cuántos les gusta? Por ejemplo, si yo te digo, no la pregunta, ¿a cuántos les gusta la bebida A, B y C? Al 65%. También pueden hacer esa pregunta. Y si yo les dijera, ¿a cuántos les gusta la bebida D? Fácil, simplemente resta 100% menos esto de acá. ¿Qué sería? 35%. O sea, ¿cuántos les gusta la bebida D? Al 35%. Sin necesidad de estar hallando algo más, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Entonces se puede también trabajar de esa manera, ¿no? Relacionando. Recuerda que todo es el 100%, ¿no? Muy bien. Y eso sería todo, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayan aprendido ciertas palabrillas por ahí y también cómo lo relacionan con su realidad, ¿no? Que ustedes viven y ven, palpan para que no les engañen también y sepan y se informen. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chicos. Chau, chau.